Hoy hablaremos de la interpretación. Freud, en 1922, sugirió que la aplicación con acierto del tratamiento psicoanalítico requiere inteligencia y una cierta porción de plasticidad psíquica de los pacientes, poniendo en relieve la dependencia definitiva del éxito psicoanalítico de las tendencias estimuladoras de la vida. Freud especulaba acerca de aplicar los principios psicoanalíticos al tratamiento de círculos de pacientes cada vez más amplios. Pareció ver en Eros, cuando menos, una mínima influencia afectiva en la vida del ser humano. Por su parte, Jung, en 1933, describe la neurosis como un fracaso en la búsqueda humana de significado, mientras que Sullivan refiere notables manifestaciones de la habilidad humana para vivir. Ambos autores sugieren, al menos implícitamente, la existencia de la tendencia humana a buscar la supervivencia y repudiar la muerte psicológica. La premisa básica de lo anterior es que ese impulso hacia la autorrealización representa la fuerza interna que hace que el paciente se sienta insatisfecho con su neurotismo, lo cual le lleva a buscar ayuda. Cuando este anhelo es fuerte, las tendencias hacia la autoexploración y la conciencia creciente serán más acentuadas y no se precisará de ningún proceso terapéutico. Pero donde las circunstancias han sido de tal naturaleza que han reducido el anhelo interno, se requiere de la intervención externa. Los comentarios del terapeuta tienen como finalidad lograr esta meta final de la experiencia y del conocimiento de facilitar el proceso que traerá consigo el autoconocimiento. La interpretación de acuerdo a diferentes autores. El método propuesto por Freud para ayudar a los pacientes en el logro de estos fines, ofreciendo su propia visión acerca de ellos y estimulando su ánimo para aplicar la búsqueda del autoconocimiento adicional, es el proceso de la interpretación, donde el concepto clave es la comprensión. Un hombre puede comprender cómo funciona un aparato y en qué circunstancias determinadas falla, qué puede contribuir a que deje de funcionar, así como qué pasos es necesario dar para poder ponerle de nuevo en condiciones de trabajar. En ese caso, el entendimiento no está complicado por las reacciones emocionales. Por el contrario, una vez que el paciente comprende lo peligroso y por tanto nocivo de los pensamientos que ha mantenido, cómo y por qué estos eran inaceptables para él y cómo y por qué estaban reprimidos y cómo ahora siguen viniendo a la sombra y enmascarados en sus síntomas, ya no necesitará más tiempo de fuerzas represivas, podrá sobre la base de esta conciencia seguir viviendo en condiciones de productividad y libre de síntomas. Este estado de autocomprensión se logra mediante las interpretaciones, es decir, las explicaciones del analista a los pensamientos, fantasías y asociaciones del paciente que revelan las intenciones reales de éste y sus verdaderas actitudes hacia las personas. De lo que realmente aprendemos no es tanto de argumentos racionales, cognitivos, etcétera, etcétera, sino de vivencias emocionales, que son lo que se llaman experiencias estructurantes, que es lo que realmente estructura nuestro aparato psíquico y anímico. Bueno, pues claro, esto lo que hace es dar un paso entre la ortodoxia clásica, en la que lo que se hacía era, a través del análisis de la interpretación de los sueños o de la asociación libre, que es esto de que la persona empezara a hablar libremente y a partir de ahí ir analizando dónde estaban los lapsus, dónde estaban los silencios, dónde estaban las repeticiones, pero sin ninguna forma emocional, sino simplemente con un contenido racional. El paso que damos es a empezar a trabajar con las emociones, de ahí lo que señalaba el libro de Trabajar con las emociones en psicoterapia, que lo que viene a decirnos es que para que la intervención sea reparadora, para que la intervención sea terapéutica, hay que trabajar con las emociones. Esto lleva a la situación casi paradójica de que el estudio de la irracionalidad humana ha de proseguirse mediante la investigación altamente racional, y que tal irracionalidad puede de manera didáctica desaparecer si se brinda al hombre la racionalidad. Para Freud, le fue difícil reconocer los límites obvios de la comprensión intelectual como agente que produce cambios personales en las manifestaciones de la conducta.
Fromm, por su parte, hizo notar que éste aceptó como racional solamente el pensamiento y no la emoción, que veía todo sentimiento como irracional por definición. Se diría que Fromm considera inútil la interpretación cuya finalidad central es la reducción del sentimiento y la sustitución del afecto por el pensamiento. Hace mucho tiempo que se ha superado la idea basada en una apariencia superficial de que el enfermo sufre a consecuencia de una especie de ignorancia, y que cuando se pone fin a la misma, comunicándole datos sobre las relaciones causales de su enfermedad con su vida, no tiene más remedio que curar. Es decir, el factor patógeno no es la ignorancia misma, sino las resistencias internas de las cuales depende, que le ha provocado y la hacen perdurar. Ahora bien, como el psicoanálisis no puede prescindir de tal comunicación, prescribe su aplazamiento hasta que se hayan cumplido dos condiciones. En primer lugar, hasta que el enfermo mismo, convenientemente preparado, haya llegado a aproximarse a lo reprimido por él. Y en segundo, hasta que se encuentre lo bastante ligado al terapeuta a través de la transferencia para que su relación afectiva con él haga imposible una nueva fuga. En último término, Freud consideró las interpretaciones como explicaciones con poder curativo siempre y cuando fuesen debidamente presentadas por el analista. Esto lo ejemplificaremos más tarde. En el análisis freudiano y también posteriormente en el lacaniano, de lo que se trata es de hacer un análisis en el que hagamos consciente lo inconsciente, pero como si fuéramos de alguna manera emocionalmente neutros, ¿no? Somos como una pantalla neutra que le devuelve a la persona dónde tiene el conflicto. Por ejemplo, ante un sueño que refleja o que el contenido latente puede ser un deseo sexual, lo que le devolvemos es una interpretación de tal vez lo que te ocurra es que deseas sexualmente a tal persona y no te lo puedes reconocer. En la interpretación clásica esto se hace de manera neutra, es decir, sin contenido emocional. Lo que hoy ya sabemos es que generalmente como funcionamos son por esquemas emocionales en los que un análisis cognitivo neutro, digamos, sin contenido emocional, no varía en absoluto la problemática de la persona. Es decir, si no, la interpretación que estamos dando, la intervención, porque nosotros el término interpretación lo estamos ampliando a un término más genérico que sería intervención. La intervención que estamos haciendo, si no tiene contenido afectivo, no produce ningún tipo de cambio terapéutico. Es esta sensación que tenemos a veces cuando, por ejemplo, un amigo o alguien nos cuenta un problema y nosotros tratamos simplemente de convencerle del error que está cometiendo. Simplemente el argumento racional, lógico, esto no cambia en absoluto la estructura psicológica de una persona. ¿Por qué? Porque por lo que realmente nos movemos, lo que está por debajo de las creencias, etcétera, etcétera, son experiencias emocionales. Es decir, no es tanto que nuestra manera de funcionar se deba tanto a una creencia cognitiva, sino que se ha basado, como pasaremos a explicar ahora, en vivencias emocionales, sobre todo con unos otros significativos. Es decir, que... Por otro lado, Rogers aporta un concepto de interpretación completamente diferente del de Freud. Él insiste en que la idea de que es la esencia de la experiencia lo que se aclara e interpreta en el sentido de aguzar aún más la conciencia del paciente. En 1961 comentó: el tratamiento psicoterapéutico implica el diagnóstico y el análisis de las dificultades del cliente, la cauta interpretación y explicación de las causas de sus dificultades y un proceso reeducativo enfocado sobre elementos causales específicos. Sullivan, por su parte, se inclina a creer que, con demasiada frecuencia, el analista coloca los datos que le ofrecen a sus pacientes en un lecho de Procusto, para hacer que se ajusten a preconcepciones teóricas que les son requeridas.
Sullivan se interesa por el historial del paciente, pero utiliza tales datos no para explicar cómo se ha producido la conducta presente, sino de un modo conciso para rebuscar el significado como experiencia de dicha conducta presente. Las comunicaciones complicadas y confusas son vistas por Sullivan como expresiones indirectas de estados íntimos, y su conocimiento de los hechos significativos del desarrollo le ayudan a comprender con más precisión el sentido de la conducta del paciente. Franz Hachman, colega y discípula de Sullivan, se ha ocupado ampliamente de casos asociados con la interpretación terapéutica. Su pensamiento se expresa claramente. Ella menciona: la interpretación significa trasladar el lenguaje de la percepción y, por lo tanto, poner de manifiesto lo que comunica el paciente sin ser consciente de su contenido, de su dinámica, de sus conexiones reveladoras con otras experiencias o de las implicaciones varias pertenecientes a su pasado real o emocional. Es decir, la finalidad de la interpretación y de las preguntas interpretativas es traer a la conciencia las experiencias y motivaciones desasociadas y reprimidas, y mostrar a los pacientes como desconocido para ellos el material reprimido y desasociado halla su expresión en comunicaciones verbalizadas, matrizándolas y en tipos de conductas tales como sus actos, actitudes y ademanes. Fromm centra primero su atención en comprender los caracteres defensivos de la conducta o de las comunicaciones, u solo de modo secundario la comprensión de su desarrollo. Las confrontaciones. Aun cuando los miembros de estos grupos aceptan la idea básica de que las interpretaciones traerán al paciente la conciencia de los afectos reprimidos, siguen concentrando la atención en ayudarle a tener conciencia de sus actuales operaciones de seguridad frente a la angustia engendrada por la situación contemporánea. Por medio de este rápido desplazamiento, las interpretaciones se han convertido en confrontaciones del paciente con sus experiencias, su angustia, la naturaleza de la suscitadora de angustia y de sus defensas de carácter contra semejante inquietud. Sin embargo, lo que diferencia a las verdaderas confrontaciones, en el sentido de que el terapeuta confronta a su paciente, difiere de las interpretaciones tradicionales porque evitan las explicaciones y reconstrucciones históricas y por la importancia que concede a la conducta y experiencia del paciente. Al ocuparse de la conducta y de las circunstancias actuales, las confrontaciones ayudan al paciente a captar de un modo directo y con un sentido de inmediatez su experiencia presente. No inducen a la charla intelectualizada acerca de ellas, tomando en cuenta a los simbolismos y emociones que evocan tales circunstancias. Cabe arguir que los comentarios confrontativos pueden asustar y aterrar al paciente. Para comprender mejor lo anterior, nos sirve de ejemplo un caso contado por Norberto Rabinovich, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina y autor de diferentes libros respecto al psicoanálisis. El asunto es que, bueno, esta mujer hace su entrevista de admisión conmigo en su silla de ruedas y, bueno, no sé bien cómo, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, empieza a contar de su vida, ya no, digamos, específicamente de toda la historial clínico. Yo lo que escucho insistentemente es un reclamo, una queja muy profunda sobre su padre. Un odio muy profundo. Con un leitmotiv que era llamativo. Que el padre no le brindaba apoyo. Digo que es muy llamativo, pero muy paradójico, primero porque estaba ahí, porque se lo pagaba el padre, había estado en todos los estudios que se hizo porque se los pagaba el padre, pero además ella se había casado hace muy poco. Y el padre le había dado un trabajo dentro de su empresa al esposo, es decir, casi lo convirtió en una especie de hermanito. Sí, un hijo. Claro.
Apoyo le sobraba del padre. Estaba muy preocupado por ser justamente la columna vertebral de su familia y que, claro, Tener a todos bajo. Claro, son esas cosas que suceden en la vida donde uno ofrece ayuda, pero finalmente también está demandando que necesiten tu ayuda. que te necesiten. Diría, la demanda del padre era: quiero ser el apoyo en tu vida. No pienses en tu marido ni en tus propias capacidades para hacerlo. Muy bien. Entonces yo, que ya había leído a Freud y que ya estaba un poquito embebido en esto, y digo, es claro, digo, ¿cómo no vas a estar en una silla de ruedas si te falta el apoyo de tu padre? Siguió como si nada hubiera pasado, un poquito molesta, pero siguió hablando, sosteniendo su discurso. Yo no dije más nada, pero a los 2 minutos las piernas le empezaron a temblar. Involuntariamente. ¿Le empezaron a temblar las piernas? Las piernas empiezan a temblar, es decir, por supuesto fuera de su control, y ella se sentía muy mal de que las piernas, como empezaron a revivirle las piernas. No estaba contenta de que le estén reviviendo las piernas. Ahora te voy a contar un poco por qué pienso de que no estaba contenta. Pero en principio, ella los dos fuimos testigos de ese movimiento involuntario que empezó a surgir. Ella quiso ocultarlo ante mí y los pocos minutos dijo, se fue de la entrevista, interrumpió la entrevista, se fue. Mientras yo preparaba las cosas, era un sábado como hoy, para irme, acerca después del mediodía, me entero de que había llamado al marido para que la venga a buscar y se fue caminando de esta clínica de mierda. ¿Bien? ¿Así? Que no sirve para nada. Que nace, enojadísima. ¿Por qué enojadísima? Porque en principio, bueno, hubo algo que se llama el timing, el tiempo, donde uno puede interpretar, antes de que haya una transferencia establecida. ¿Te apuraste? Yo me apuré demasiado. Tenía mucho que ver mi entusiasmo ante un caso así, pero mi revelación de que efectivamente hay algo en las palabras que tienen una eficacia y un poder sobre, en este caso, para El cuerpo. sí, para el cuerpo, es decir, para una palabra encarnada en el cuerpo, casi eran. La elaboración. Fromm añade como norma que será prudente ofrecer interpretaciones y tratar de eludir respuestas interpretativas del paciente después de que éste haya alcanzado una fase más linda como la consecuencia del tema de interpretación. Es entonces cuando el psicoanalista puede tener mayor éxito e inducir a los pacientes a la experiencia de descubrir por sí mismos sus interpretaciones finales. Este último comentario se ha convertido en el principio guía en la determinación del momento indicado para las interpretaciones. No sería solo hacer consciente lo inconsciente, sino que sería reestructurar emocionalmente la experiencia para que aquella experiencia que sea traumática en el sentido de que genere angustia pueda ser vivenciada desde otro esquema emocional en el que la angustia, a partir del acompañamiento terapéutico,
no desborde a la persona y podamos ser el receptáculo, esta función de sostén, de holding, de toda esa angustia, de tal manera que lo que le devolvemos es la posibilidad de con nosotros en un ambiente de seguridad poder hacer frente a esa experiencia o esa conflictiva que le desborda. El tema de la interpretación no puede tocarse sin mencionarse el concepto de elaboración. Freud reconoció que muchas interpretaciones parecen necesitadas de reiteración, que las resistencias requieren muchas veces repetidas de interpretaciones, que en el efecto el paciente necesita tiempo para asimilar el conocimiento que ha adquirido y que esa asimilación exige lo que los psicólogos contemporáneos llaman reforzamiento. Lo que tenemos que conseguir es que la persona acepte de alguna manera esas emociones. ¿Por qué? Porque la persona lo que hace ante una conflictiva que le desborda o ante una situación traumática, como hemos explicado al principio, los 4 tipos de patología, entre comillas, que son el de trauma, el de déficit o conflicto y el de la inscripción originariamente inconsciente, lo que la persona hace es que lo aparta de la conciencia por el grado de sufrimiento que le genera. Con lo cual, lo primero que tenemos que conseguir para poder hacer nuestra labor, en esto que estamos hablando de lo que consiste una interpretación, es que la persona acepte compartir esa experiencia con nosotros, transmitiéndole una fuente en nosotros de apego seguro, es decir, de apego, de seguridad, en el que gracias a nosotros la angustia no le va a desbordar. Esto es todo lo contrario de lo que hacen terapias, por ejemplo, como la lacaniana, que lo que trata precisamente es de llevar a la persona a la situación de angustia, pero que luego la abandona directamente en esa situación angustiante, esperando que todo el trabajo de elaboración de ese conflicto lo haga la persona, es decir, simplemente señalando dónde están los puntos de conflicto y que la persona resuelva por sí misma todo el tema de la angustia. Evidentemente. Es decir, ha de dejarse tiempo al enfermo para ahondar en las resistencias, entonces desconocidas para él, elaborarlas y dominarlas, continuando a su pesar el tratamiento conforme a la regla analítica fundamental. El proceso de la elaboración puede ser considerado en términos similares, con el tiempo, a las interpretaciones y confrontaciones, en el mejor de los casos, aproximaciones estrechas a la verdadera vida interna del paciente.